El sábado pasado estuvimos con los jóvenes aquí, estuvimos participando de un tiempo muy bonito. El Señor puso en mi corazón soltar una palabra que también me hizo repetirla en Chile, donde estuvimos hace poquito en Discipularte. Es una palabra que incomoda, es una palabra que trae peso, que probablemente si no la tomamos desde Cristo puede llegar a producir sensación de fastidio. Pero me he dado cuenta que cuanto más ignorantes somos de esto que voy a hablar hoy, probablemente vamos a terminar atados a un fracaso en cualquier cosa que emprendamos. Les explicaba a los jóvenes y les decía, quizás de todas las palabras que ustedes tengan que aprender para comenzar a desarrollarse, esta sea una de las más importantes luego de haber entendido la gracia de Dios sobre sus vidas. Y tiene que ver con la autoridad de Dios. Tiene que ver con lo que es autoridad para Dios y por qué muchas veces nosotros hemos perdido la capacidad de poder desarrollarnos en determinadas áreas de nuestra vida. Usted sabe que hace mucho tiempo el Señor ha puesto en nuestro corazón la necesidad de trabajar sobre algo que nosotros vimos que era fundamental para el establecimiento y avanzar con la funcionalidad del Evangelio del Reino, y es el carácter en nosotros. El Evangelio del Reino es algo que Dios mismo suelta, la unción es algo que Dios pone, pero el carácter es con lo que Dios va a trabajar en nosotros. O sea, es la herramienta por medio de la cual nosotros podemos desarrollar lo que Dios nos pida que desarrollemos. Y una de las tareas más importantes en la vida psíquica de las personas, y cuando digo psíquica también que sea espiritual para que se entienda, tiene que ver con la capacidad de aprender a reconocer la autoridad. Lo primero que hace un padre sobre un niño, lo primero que aprende un niño, la primera instancia que aprende un niño es la identificación del otro. Un niño que no aprende a identificar a otro es un niño que se levanta y se despierta como un psicótico. Un psicópata. El psicópata no reconoce al otro, no lo identifica, solamente ve otra cosa, otra persona, pero no lo reconoce con derechos, no lo reconoce con entidad en sí mismo. Entonces, si quiere, va y le toma una bicicleta, va y le toma la vida, va y le toma algo. O sea, el psicópata no tiene límites. Y a veces nos movemos a lo largo de la vida como psicópatas delante de Dios, porque nosotros hemos desconocido los límites. La figura paterna dentro de la dinámica de un niño, no quiero enseñar psicología, pero quiero explicarte cómo, hasta para las cosas básicas y biológicas, el diseño de autoridad es una implementación que todos necesitamos. ¿Qué es lo que hace cuando el padre le dice no al niño? Viste que muchas veces el chiquito va a tocar los dedos en el enchufe o va a cruzar la calle. ¿Cómo se detiene el niño? ¿Cómo reconoce para que no lo haga? ¿Qué es lo que hace el padre? Le dice no, le pega un grito. A menos que sea de la nueva psicología de educación hoy que le dice, hijo, no cruces la calle porque te puede venir una... Ya, eso es, el chico ya cruzó la calle, se fue. Esos padres que de repente le ponen límite a sus hijos, ¿viste? Está el chico dando vueltas, así, lo mira el padre y dice, ay, hijo, pórtate bien. Para el chico es una sugerencia. O sea, no tiene nada que ver con una orden. Una orden es una impronta de peligro. Si cruzo esto me voy a encontrar con la ira desgarradora del chirlo de mamá o de papá. ¡No! ¿Viste esas miradas que tienen las madres o los padres con los hijos? ¿Viste? ¿Qué hacen? Vos estás en algún lado, ¿viste? Yo por ahí estoy con mis hijos, ¿viste? Y mi hijo, ¿viste? Claro, son hijos. Y ellos tienen que aprender a reconocer. Entonces, ahora estoy en la fase con ellos donde quiero enseñarles a reconocer las personas, las autoridades. Porque hasta acá ellos eran chiquitos y cada vez que yo charlaba con alguien, como son muchas las personas que vienen a hablar conmigo, ellos siempre quedaban al último. Y yo me negué a que ellos crecieran siendo el último. ¿Por qué? Porque después toda una estructura que hay que levantar en ellos. Entonces yo les di la libertad que cuando yo estaba con alguien, ellos lo mismo vinieran y me molestan. Y el Nico, ustedes lo van a ver que cuando está conmigo, se para atrás de la persona con la que estoy hablando y empieza. Sea pastor, sea el presidente, sea quien sea, estoy hablando, ¿viste? Y él se clava, ¿viste? Diciendo, es mi tiempo, permiso, ¿no? O sea, entonces ya está en una edad donde ya puede esperar, ¿no? O sea, ya está en una edad donde ya se formó en esto, ya aprendió que él es importante para mí, ya espera. Entonces empieza. Y yo, ¿viste? Estoy hablando y lo hago. Por ahí no me escucha, hijo, esperame un ratito, por favor, sentate. Claro, ya está en edad para que espere, así que le toca eso. Pero hoy tenemos otra dinámica en la autoridad. Hoy para la gente la autoridad es una sugerencia.
Hoy para la gente el semáforo en rojo es, a ver, si no viene nadie cruzo. O sea, es la sugerencia. O de repente está el jefe y te dice, haceme esto. Y dice, oye, hoy la verdad que estoy cansado, tengo derechos de empleados, y no hablo con el representante, ¿cómo es? El delegado, hablo con el sindicato. Hoy la autoridad es una sugerencia. Hoy de repente el profesor le llega a decir al chico, o le llega a decir al padre, su hijo escupió a otro niño. Anda a decirle a un padre que su hijo hizo algo con otro en la escuela. O sea, hoy el modelo de autoridad se ha desdibujado de tal manera donde ya prácticamente nadie tiene una impronta de un límite. Los límites son, para muchos, una especie de cárcel, sin darnos cuenta que los límites son nuestra protección. Los límites son nuestra protección. Son los que nos defienden. ¿Saben? La palabra límite hace referencia del limitado. Hace referencia a poner marca. Lo que podés gobernar de lo que no podés gobernar. Una vez iba caminando con mi hijo y me decía, papi, era Gianna, me decía, papi, ¿puedo ir a la vuelta de la esquina? Voy hasta la esquina, voy acá a la vuelta. Y yo le dije, hija, no. Dale, papi, dale, papi, dale, papi. Porque los hijos tienen su capacidad, ¿viste? De romper la paciencia. Y dale, papi, dale, papi, dale, papi. En ese momento yo le digo a mi hija algo que se cayó, no dijo más nada. Digo, quiero que sepas algo. Si vos vas a un lugar donde yo no estoy, ni te puedo ver, ni puedo hacer nada por vos, es un lugar donde yo no te puedo cuidar. Ella era chiquita. Si vas hasta ese lugar y yo no estoy y no te puedo cuidar, te cuidás y te las arreglas vos sola. Claro, ella tomó contacto con la verdad. A veces nosotros no nos damos cuenta que los límites nos protegen para que Dios pueda intervenir. Todos los no de Dios tienen un porqué. No es una cuestión cargosa de parte de Dios. A veces nos quedamos con esta historia de que Dios dice no porque no. Y nos sentimos de alguna manera enojados con Dios por esto. Chicos, 15, 16 años, 17 años, 18 años, ¿me puedo poner de novio? No. ¿Por qué? Ustedes no entienden nada. El amor, la juventud, el deseo, las cosas. Son viejos, son pasados de moda. No, al contrario. Porque ya se cometieron todos esos errores, te digo, no. Es un límite. ¿Por qué? Porque te protege. Ordenate, prepárate y forma una familia con potencia. No trates de formar una familia débil. Sin un estudio, sin un trabajo, sin un proyecto de Dios, sin una palabra de Dios. Una cuestión meramente erótica. Un amor meramente infantil. Porque hay amores infantiles. Un amor hollywoodense. ¿Viste el amor hollywoodense para los chicos? Ese. Yo digo, qué bonito que es Hollywood, pero qué mentiroso que es. Porque ese dura lo que le dura Hollywood. O sea, vos mirá un actor de Hollywood, 45 matrimonios, 28 novias por mes. ¿Cuál es el Hollywood? O sea, no queremos límites. Eso es lo que hoy hay un mensaje en la sociedad que dice, no queremos límites. El tema es que la autoridad es lo que a vos te permite, y yo ahora me voy para el tema de la autoridad, que no tiene que ver con el límite. La autoridad es lo que a vos te permite funcionar. Te permite funcionar. Yo este tema lo he dado en el FCM. Espero que lo hayan visto algunos en el FCM a esto. Voy a hacer algo que va a romper todos los protocolos de organización, pero ¿tenemos el pizarrón disponible con algún fibrón? Tráemelo rápido, a ver, tráiganlo rápido, entre 2 o 3. Porque quiero mostrarles algo que es importante que podamos entender. ¿Por qué no puedo avanzar en mi vida? ¿Por qué estoy trabado? ¿Por qué estoy detenido?
Usted de repente me va a decir, tengo 45 años, tengo 50 años, tengo 60 años y estoy frenado en mi vida. No he avanzado en esto que quería avanzar. No avancé económicamente, no avancé en mi matrimonio, no avancé con mis hijos. En algo no avancé en el estudio. ¿Por qué me he detenido? ¿Por qué no tengo poder para poder terminar lo que me propuse? Acá es donde yo quiero comenzar a explicarles cómo funciona la autoridad. Lo primero que quiero decirte de la autoridad es que autoridad no es una persona. Autoridad no es alguien que cumple un rol. Autoridad no es ni más ni menos que el poder inherente a Cristo mismo, a Dios mismo gobernando los cielos y la tierra. Toda la Escritura habla de la autoridad de Dios, toda la Escritura, y lo expresa a través de la frase el reino de Dios. El reino de Dios es gobierno. ¿Qué es el reino de Dios? Gobernar. ¿Qué es el reino de Dios? Usted tiene que entender algo en relación al evangelio funcional. El evangelio funcional es un evangelio que te expresa el verbo, no te expresa el sustantivo. ¿Lo entendió? Me miran como diciendo, de nuevo, hay un juego ahora de paso. El evangelio funcional es el evangelio que te expresa el verbo, no el sustantivo. Arjona tenía razón, Jesús es verbo, no sustantivo. Tenía razón, fue un profeta. Después se fue para cualquier lado. ¿Qué es expresar el verbo, no el sustantivo? La acción. Entonces fíjate cómo es la gente, ¿no? Estoy adorando al que está sentado en el trono y abro mis ojos espirituales. Y empiezo a ver, ¡wow! ¡Un trono! ¡Veo un trono! ¡Un trono! Diferente a como me imagino, pero ahí está el trono. Estoy viendo un trono. Anoto, paso ahí adelante rápido, corriendo. Estoy viendo el trono de Dios. Estoy observando. Y ahí está el trono. Qué bonito que es el trono. Es un trono que tiene una base cromada, que tiene una base de sustentación blanca, porque claro, expresa la justicia de Dios, que es la plata, y expresa la santidad de Dios, que es, y claro, y expresa, y hay una sola forma de sentarse, por lo tanto expresa la unicidad de Dios, el Padre y el Hijo sentado ahí. Qué tremendo el trono. Y el trono es algo redondo, porque Dios siempre está, y vos le vas viendo. Ese es el evangelio sustantivo. Estás conectado con, escucha, la cosa. Cosificamos el evangelio. El reino, el trono. ¿Qué es el evangelio verbo? Y el verbo se hizo carne. ¿Qué es lo que se hizo carne? ¿Qué es lo que hay en la carne? El verbo. Entonces cuando yo veo el trono, ¿qué me dice el trono? El trono gobierna. El trono es gobierno. El trono es poder sobre tu vida. El trono es acción sobre tu vida. El trono en el medio de la cabeza te lo van a meter si seguís mirando el trono como un objeto, como una cosa. Veo a ángeles y cuando vos ves el trono, tenés que entender que hay un peso de Shekinah sobre tu vida. Lo que hace una persona que entiende el evangelio verbo, ve el trono, al que está, ¡clac!, cae de rodillas porque hay un gobierno sobre su vida. Y deja que Dios empiece a gobernar sobre él. Ese es el evangelio funcional. ¿Qué es gobernar sobre él? Señor, decime qué hacer con mi esposa para la trato mejor. Voy por mis hijos, cambio mi forma de actuar, cambio mi manera. Empieza a vivir un evangelio funcional. No es tan importante que haya visto el trono como que haya cambiado tu forma de actuar por el trono que viste. ¿Me vas entendiendo? Pero hoy vivimos un evangelio místico, un evangelio cosificado, un evangelio lleno de imágenes que no tienen ningún poder en la vida de la gente. Veo ángeles. Hay un montón de ángeles en el lugar. ¡Wow! Y hay ángeles. Sí, los veo. ¿Y?
Qué bonito, ¿no? Hay un ángel con alas rosadas. ¿Qué hacemos? Levantemos una bandera rosada, ¿querés? Bueno, levantá la bandera rosa y ya está. Y veo un cielo abierto y una puerta. Qué bonito. Y el Evangelio es verbo. Lo que te muestra es lo que está ocurriendo. No está ocurriendo una puerta, está ocurriendo que se te está transportando a otra dimensión. Entender el sustantivo desde el verbo, eso es lo que el Señor viene a traer como reino. Entender el sustantivo desde el verbo del sustantivo. Hay un pizarrón, veo un pizarrón en el espíritu. ¿Y cómo llevarían el verbo del sustantivo? Hay algo que aprender. Estoy viendo un pizarrón, bien Señor, ¿tengo que enseñar o tengo que aprender? Y empezás a ver que escriben. Hay algo que se está declarando o te están enseñando. ¿Y qué vas a hacer? El Evangelio de Cristo tiene que ver con tus acciones. No tiene que ver con una experiencia sobrenatural de visiones y emocionalismo básico que no cambia la vida de la gente. Cuando ves algo, cuando entendés algo, cuando lees algo, cuando en las escrituras ves algo, algo tiene que ocurrir, un cambio en tus verbos tiene que cambiar, porque el verbo es el que se hizo carne. Entonces ese pizarrón existe porque Jesús es la palabra, porque Él es la palabra, es que nosotros necesitamos algo donde la palabra se transmita. Porque Jesús es el descanso, es que nosotros podemos pensar en el reposo. ¿Me van siguiendo hasta acá? La palabra es la autoridad. Vamos hasta acá. Autoridad. Todos los de la segunda fila, pónganse de pie. Ustedes no. Ustedes sí. ¿Por qué se pusieron de pie? ¿Hubo un guinche, una grúa que los levantó? ¿Alguien vino y les metió una patada, les corrió la silla? Respondieron a una palabra. Porque la palabra salió de alguien al que ustedes consideran autoridad y alguien en quien ustedes ven autoridad respondieron a la palabra, ¿o no? Tomen asiento. Otra vez la palabra. Van siguiéndome hasta acá. La palabra es la que impacta, ¿qué cosa? La autoridad. La autoridad se expresa en la palabra es el poder. Escuchen, estábamos leyendo el otro día en Hebreos capítulo 1, lo mandaba, y habla de que, como dice Hebreos capítulo 1, por la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas, por la palabra de su poder. El poder se va a expresar a través de la palabra. La palabra es el poder. Ahora yo quiero comenzar a explicarles cómo funciona. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ahora, tenemos entonces autoridad. Autoridad. La autoridad no es Sebastián Palermo, no es Roger, no es el presidente. La autoridad es el mismo poder que hay en Dios. Eso es autoridad. Es Dios mismo, se podría decir. Él es el reino, Él es la autoridad, es el gobierno. ¿Me van siguiendo? Resulta que Él habla y cuando habla, lo que Él habla ocurre. Por el solo hecho que lo dice. Él no está controlando que las cosas pasen. Él dijo, salga el sol del este, se ponga en el oeste. Y se fue, no se quedó controlando al sol. Él dijo, el tiempo de gestación de un bebé dentro del cuerpo de su madre será de 9 meses. Y la palabra recorrió y atravesó el cuerpo de las mujeres. Es la palabra lo que hace
y lo que permite que las cosas operen y funcionen. A eso la Escritura le llama orden. Orden. El orden tiene que ver con recibir la indicación, el límite, la pauta de algo. Por eso en el libro de Job, capítulo 45, cuando Dios se enoja contra Job, o sea, no se enoja, sino que Él le empieza a hablar del orden que Él establece. Tú le pusiste límite al mar, vos le pusiste gancho a Leviatán, vos sacaste la tierra, vos mediste la tierra con el palmo de tu mano, lo hiciste vos, le empieza a hablar. Vos pusiste orden. Vos hiciste que el cuerpo quede pegado a la tierra gracias al sentido de la gravitación y a que el centro de la tierra produce un eje de atracción sobre ella misma. Vos lograste hacer que la tierra gire, el orden. Hay un orden establecido. Ese orden no solo tiene que ver con lo físico, no solo tiene que ver con lo astronómico, tiene que ver con todas las cosas que funcionan en el universo. Todo, desde tu manera de mirar, tu manera de pensar, la interconexión neuronal, cada conexión entre célula y célula, cada funcionamiento vascular, cada latido de tu corazón, todo es un orden. La palabra sale de su boca. Sea la luz. Vas a saber lo que significó sea la luz. Todo lo que ocurrió en el sea la luz. Ese es el orden. Ahora, voy a lo mismo. Orden responde a... Ahí usted empieza a entender. Oigan, mi vida no está funcionando porque no tiene orden. Porque el orden actúa por medio del poder. Porque hay orden, hay poder. El poder, dijimos que es inherente a la autoridad, pero se va a expresar físicamente luego del orden. Sea la luz, hay un orden y aparece el poder de la luz. El orden se expresa en el poder. Una persona, esto lo he ejemplificado muchas veces, está el policía. Un policía de repente va por la calle y viene un grupo de 20 personas. Y el policía le dice, deténganse. Las personas se detienen. Dice, documentos. Un solo policía, 20 personas allí. Las 20 personas pueden más que el policía solo. Pero en realidad, él tiene autoridad que le fue conferida. Por lo tanto, tiene orden, tiene la orden de regular a las personas, de ver quiénes son los que vienen. Él tiene una orden establecida desde un rango de autoridad. Y porque tiene orden, tiene un poder para ejecutar la orden que le fue entregada. ¿Me van siguiendo? Esto yo lo expliqué muy bien cuando estábamos viendo semillas. Cuando Dios dice, produzca la tierra, hay una orden. La orden de Dios activa el poder de Dios. Repetí conmigo, la orden de Dios activa el poder de Dios. Activarlo significa que lo pone en marcha. ¿Para qué lo pone en marcha? Para que funcione. Para que funcione. ¿Para qué? Para tener funcionalidad. Dice la Escritura que el mundo perdió el orden. ¿Sabe lo que significa? ¿Cómo la Biblia manifiesta la palabra orden entre otras palabras en las Escrituras? Como mundo. Por eso Juan 3:16 ha sido muy mal interpretado por muchas personas, incluso muchos evangelistas. De tal manera amó Dios al mundo, se imaginan que es el planeta Tierra. Sin embargo, cuando la Escritura dice de tal manera amó Dios al mundo, estaba hablando del orden. De tal manera amó Dios el orden que mandó a su Hijo, vuelve a establecer el orden. ¿Dónde se pierde el orden? En Génesis capítulo 1, versículo 2, ahí se pierde el orden. Y la tierra llegó a estar, ¿cómo dice? Desordenada. Y la tierra llegó a estar desordenada, sin orden. Cuando el lucero cae del cielo, él cae con una autoridad delegada, ya voy a hablar de eso, y él cae del cielo sin orden. Hay en él autoridad, pero no tiene autoridad hacia el ámbito donde él va. ¿Cuántos acá son jefes en su trabajo o tienen una posición de autoridad en el trabajo? ¿Vos sos jefe en el trabajo? ¿En qué? ¿En una escuela? En un jardín de infantes.
En un jardín de infantes vos sos la directora, ¿una cosa así? Sí, así es. Vos llegás al jardín de infantes y vos decís, ese cuadro me lo sacan, ¿te hacen caso? Sí. Ahora, llega a venir acá y llega a decir, ese cuadro me lo sacan, le vamos a decir, esperá. Capaz que sí, capaz que no. ¿Se entiende? Es una persona a la que se delegó autoridad, pero no en esta fase. Tiene autoridad delegada, tiene un orden delegado, pero no en esta fase. ¿Me van siguiendo? Las personas creen que porque Dios les delegó autoridad en ámbitos de su vida, tienen autoridad para todo. Y no es autoridad para todo. Vos tenés hijos, ¿no es cierto? Tenés una hermosa familia y tenés hijos. Si de repente un día yo llego a tu casa y te digo, ¿vos sabés qué? Me parece que Elías no tiene más que dormir acá, ni Josué, ni me parece que tienen que irse de tu casa. Así que se van a ir de tu casa porque yo soy el pastor de la iglesia. ¿Cómo reaccionarías vos? Y esperaría y te diría, la orden la pongo yo. Tiene que ver con que a él le fue dada autoridad para establecer orden en su casa, no al pastor. Eso es un error de muchos pastores, les aviso. Por eso yo no me hago mucho lío con él. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Problema suyo? Hágase cargo. Claro, pero algunos, pastor, dígame qué hacer. Ese es el cristiano niño, ¿no? Pero no. A usted le fue dada y le fue delegada orden sobre su casa. Ese orden le permite a usted mantenerse con poder. Si usted está dentro del orden establecido, usted tiene poder. ¿Poder para qué? Poder para que funcionen las cosas. Y acá es la palabra que a mí más me interesa. ¿Por qué estoy frenado, pastor? Porque no tiene poder para hacerlo. ¿Por qué no tiene? Porque está fuera de orden. Usted muchas veces, acá hay un reino del cielo y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no tiene orden ni tiene autoridad para gobernar las bendiciones del cielo, no tiene esa autoridad. Entonces a veces estamos en el ámbito, estamos fuera de orden económico. Dependemos más del trabajo, tenemos nuestra esperanza puesta en el trabajo, tenemos una esperanza puesta en todas las cosas y nosotros decimos, Señor, te pedimos que nos bendigas y no me funciona. Señor, te pedimos que me asciendan y no me funciona. Porque estás fuera del orden, estás fuera del lugar donde la orden de Dios va a tener poder para que se ejecute. Entonces, cuando vos estás detenido en algún área, salud, dinero, familia, relaciones interpersonales, iglesia, ministerio, es porque estás fuera de orden. Porque hay pastores que de repente empiezan un trabajo y nunca funciona ese ministerio y no funciona el ministerio. Porque están fuera del lugar o no tienen la autoridad para ser pastores. Oigan, que vos te sientas con llamado al trabajo ministerial no significa que tengas que poner 20 sillas, un púlpito y un micrófono para empezar a hablar. Entonces nosotros necesitamos conocer y entender este gran misterio que a la sociedad le fue velada y le fue quitada, y es la palabra autoridad. De la autoridad emanan todas las cosas. Toda la Escritura habla sobre autoridad. Sin autoridad hay desorden. Sin orden no hay poder. Sin poder no hay funcionalidad. Sin funcionalidad vos no podés cumplir el propósito por el cual te posicionó. Y empezás a dar vuelta en círculo, en círculo, en círculo, en círculo. Estás parado en el mismo lugar donde hace 3, 4, 5 años atrás estabas. Cuando estás fuera de orden, cuando estás fuera de autoridad. Ahora, yo quiero que vos entiendas que autoridad no es una persona. Autoridad es la unción de Dios soltada sobre la tierra. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, yo tenía mi Biblia, ¿dónde estaba? Ahí está mi Biblia. Romanos 13:1. En el nombre de Jesús, Señor. Sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Voy de nuevo.
sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios. Voy de nuevo. ¿A quién nos tenemos que someter? ¿A quién? No, a la autoridad no. Nos sometemos a las autoridades. Las autoridades no fueron puestas por Dios. No dice eso la Escritura. Dice que nos debemos someter a las autoridades. Porque la autoridad existe porque Dios existe. No habría autoridad en la tierra para nada si Dios no existiera ni tuviera autoridad. Resulta que Dios suelta de Él mismo sobre la tierra para que la tierra funcione. Porque Él soltó esa autoridad sobre la tierra, hay personas sobre las que cayó esa autoridad y la administra. Resulta que la administra muy mal. Y es un mal jefe, es un mal compañero, compañera, es un mal profesor, es un mal administrador de esa autoridad. ¿Qué es lo que hace la gente cuando ve que alguien administra mal la autoridad? Se rebela contra la persona y contra la autoridad y osa levantarse intentando tomar esa autoridad. A eso la Escritura le llama rebeldía. No es lo mismo que pecado de desobediencia. La rebeldía es cuando vos te levantás contra tu autoridad pensando que porque es injusto, vos vas a tomar el lugar de autoridad en esa área. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces de repente, esto es muy común en las iglesias, donde se nos confunden todos los principios. No estoy de acuerdo con lo que el pastor está diciendo, por lo tanto voy a enseñar otra cosa. Es que no se te dio esa autoridad. Se te dio autoridad para enseñar en tu casa, se te dio autoridad para enseñar en tu trabajo si querés, pero en la congregación la autoridad le fue delegada al pastor y en este caso a donde él derrame también esa autoridad. Pero es muy común de repente que esto también pasa en el sistema antidios o en el sistema sin Cristo, donde las personas dicen, no estoy de acuerdo con este gobierno, voy a organizarme con algunas personas y voy a tomar el gobierno, o sea, toma una autoridad. Por eso Dios se levanta con tanta furia con Nadab y Abiú, se levanta con tanto enojo contra los que se levantan contra Saúl, contra los que se levantaron contra los sacerdotes, porque no era de él esa autoridad, era una autoridad que estaban tomando de otro lado, una autoridad que habían tomado de Lucero. Lucero usurpa la autoridad. Yo quiero que vos entiendas que Lucero viene con autoridad delegada, es decir, él tiene una autoridad dada, así hago mis recetas con esta letra. Él tiene autoridad, pero para ejercer dominio en ámbitos celestiales. ¿Me van siguiendo? Pero él llega a la tierra y la tierra estaba pasando algo. Adán sale de autoridad, Adán se sale del orden y queda un hueco legal. Nadie toma el gobierno de la tierra. Adán no se posiciona enseguida. Adán se pone bajo merced de Lucero. Lucero usurpa la autoridad y coloca su orden. A eso Dios lo llama rebeldía y por eso lo destituye. Porque Lucero toma un diseño de autoridad que no viene de Dios. O sea, él se instituye a sí mismo como autoridad. El problema de toda autoridad que no viene de Dios es que tiende a caer, no permanece en el tiempo. Por eso usted va a ver en las Escrituras, pero también va a ver en la historia, que los periodos de los reinados suben y bajan. Vos te vas a encontrar con que Egipto fue gobierno sobre el mundo, no, pum, cayó. Tiro fue gobierno del mundo, pum, cayó. Roma fue gobierno del mundo, pum, cayó. O sea, todos los reinados de la tierra, porque no tienen una autoridad eterna, no pueden sostenerse, porque tienen una autoridad transitoria que es la autoridad de Lucero. Entonces no puede sostenerse ningún tipo de gobierno ni autoridad si no proviene de Dios. Cuando viene Cristo a la tierra, Él vuelve a tomar el orden. Escuchá, Cristo viene, esto es largo de explicar,
tienen que hacer el entrenamiento del FCM, pero Cristo viene a tomar ese orden. Ese orden está manifestado en las Escrituras por Melquisedec. Melquisedec se le presenta a Abraham, quien había salido de tierra de Ur de los Caldeos, una tierra panteísta, donde adoraban todo tipo de dioses caídos, sobre todo los dioses cananeos, y él termina separándose y Dios vuelve a posicionarlo en el orden. Hasta ese momento, todos los seres de la tierra estaban bajo otro orden. Cuando aparece Melquisedec, es el sacerdote enviado por Dios, llámesele Cristo, el sacerdote enviado por Dios para volver a alinear una generación a un orden, a alguien que tiene autoridad directa del cielo. Fue la única persona que tenía autoridad directa del cielo. Por eso Abraham le presenta los diezmos. Los diezmos son la manifestación de a quien reconoces como autoridad. Si para vos la autoridad es esta casa, por eso los diezmos los toma siempre el sacerdote. Vos presentás tus diezmos en el alfolí, no haces con los diezmos lo que vos quieras, porque los diezmos no son tu obra de caridad. Los diezmos son tu acto de sujeción. Esa es la manifestación del diezmo. Abraham va y presenta los diezmos y diezma por Leví y diezma por todas las generaciones que venían. Por eso la Biblia más adelante habla de Jesús como aquel que viene del orden de Melquisedec. Del orden. Orden es quién tiene el linaje, quién tiene la palabra para gobernar. Cuando vos te levantás contra este diseño, te volvés un enemigo del sistema espiritual de Dios. Y no importa si tenés razón o si tenés mucho conocimiento teológico. No te va a funcionar nada. ¿Sabés que a Dios no le interesa tanto si tenés razón o no, sino que respetes el orden? Entonces vos me vas a decir, ¿pero qué pasa si me toca a una persona que esté equivocada? El tema lo va a resolver Dios. Eso le pasó a David, eso le pasó a Jesús. Jesús vino a aprender obediencia. ¿Sabés que Jesús lo que vino a establecer es volver a posicionar al hombre en un ámbito de obediencia? La obediencia es tu único recurso para que la autoridad te sea entregada. Nadie puede recibir autoridad si no es por medio de una autoridad. Desde que yo era chico peleaba en mi corazón con cosas que no veía correctas dentro de la iglesia. Pero continuamente Dios siempre sujetó mi deseo de posicionarme y esperar. Y claro que veía errores. Y veía errores doctrinales, y veía errores en la palabra, y veía errores en la forma de proceder. Y hasta me sentaba y lo charlaba, y muchas veces hasta discutía. Y muchas veces he cometido el pecado de comentar con otros lo que veía mal en mis autoridades. Pero Dios siempre me detuvo para no levantarme en rebeldía. Rebeldía es cuando hay una planificación contra la autoridad. Se sorprendería ver las caras de dormidos que empiezan a tener. Acá hay un adormecimiento espiritual. Se sorprenderían, están todos así. O podrían nombrar unos 10 por lo menos. Despiértense, porque les estoy dando una llave. Les estoy ofreciendo la llave que me liberó a mí. Esto no significa pensar igual que tus pastores. Esto no significa decir, oh, son dioses en la tierra. No, nadie es Dios acá en la tierra. Es un sistema por medio del cual Dios gobierna. Por eso va a establecer el reino con autoridad desde autoridad. ¿Por qué piensan que Dios se enoja tanto contra el que mata a Saúl? ¿Por qué piensan que Dios lo levanta a David después que dice, no tocaré el ungido de mi Señor? ¿Por qué piensan que cuando Pablo se presenta ante el sacerdote y le contesta mal, viene uno y le golpea la cara? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Eso está en el libro de Hechos, búsquelo después. No lo voy a buscar ahora, pero Pablo está frente a un sacerdote, le están pidiendo explicación y él le contesta mal a un sacerdote, le contesta muy mal. Y uno viene y le pega con un palo, le pega en la cara. Entonces Pablo le dice, ¿por qué causa me has pegado? Porque Pablo era bravo, ¿no? Era de inquirir, andaba a discutir con Pablo. Le dice, ¿por qué me pegaste ahora? Te lo tenían atado de 4 manos y él le dice, ¿por qué me pegás? Y le dice, porque le hablas así al sacerdote. Y ahí Pablo se aterroriza y dice, no sabía que era el sumo sacerdote. Si hubiera sabido que era el sumo sacerdote, no le hablaba así. Pablo reconoce autoridad. Jesús no levanta voz contra su autoridad. Jesús calla ante Caifás. Era necesario que él obedeciera por causa de la muerte. Por eso cantábamos recién, no se aferró a su gloria, sino que fue humilde hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es el diseño más importante que vas a tener que pasar en tu vida
para poder alcanzar aquellos ámbitos que deseas alcanzar. ¿Querés alcanzar potencia económica? Vas a tener que aprender a obedecer a tus jefes. Muchas personas quieren ser empresarios sin antes pasar por un trabajo espiritual de parte de Dios, de ser empleados. Arrogantes, altivos, creyendo que en sí mismo está el poder de poder salir adelante, ignorando que toda provisión viene de parte de Dios. Pero por otro lado también se rebelan al sistema y empiezan a evadir impuestos, a vender y a ser mercaderes del proyecto. Nunca te vuelvas mercader del proyecto que Dios te dio. Sé un empresario del proyecto que Dios te dio. Mantenete concentrado en expandir lo que Dios te ha dado. Porque hay personas que de repente no se sujetan, no funcionan en la salud. Porque son rebeldes en cuanto a su cuerpo, de las indicaciones que les da. No comas sal, no comas harina, camina por lo menos 2 o 3 veces por semana, toma mucho líquido. No seas rebelde en relación a las comidas. No es para tanto, no es así. Decide desobedecer voluntariamente y después estás renegando con la salud. Ah, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué no puedo bajar de peso? ¿Por qué tengo problemas de tiroides? ¿Por qué tengo problemas con...? Y le piden a Dios milagros y Dios te está diciendo por tu rebeldía. Porque decidiste ser más sabio que lo que te estaban dando indicaciones. Porque te subiste al árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal y te olvidaste que la provisión de vida viene de Dios por medio de un árbol. Cristo es ese árbol. Entonces a veces no sabemos por qué no estamos funcionando. Y la respuesta es bien simple. Porque no estamos sujetos a la autoridad a la cual debemos funcionar. No estoy diciendo sujetos a la autoridad pastoral. Vas a tener que sujetarte en diferentes ámbitos a diferentes cosas. Vas a salir a la calle y te vas a tener que sujetar a un inspector de policía que decidió pedirte el documento. Y si vos te vas a levantar contra ese inspector de policía porque te pidió el documento, vas a terminar probablemente en la cárcel o vas a terminar con algún prontuario por rebeldía a la autoridad. A toda autoridad que vos te rebeles, a esa área de tu vida vas a tener desorden para poder funcionar. Entonces a veces nosotros no sabemos por qué se nos pide simplemente obedecer. Por supuesto que el Señor ha traído luz a esta casa y ya hemos aprendido, y creo que lo hemos aprendido con el tiempo, porque no sé si siempre fue así, pero hemos aprendido que no somos autoridad en todas las áreas de la vida de las personas. Pero en lo que respecta al reino de Dios y al funcionamiento que como iglesia tenemos en esta ciudad, sí se nos dio esa autoridad. Entonces, decidimos que a veces tocamos arriba, a veces tocamos abajo, a veces ministramos de esta forma, a veces ministramos de la otra. Y eso tiene que ver con estar bajo autoridad. Cuando vos te levantás contra autoridad en cualquier área de tu vida, no solamente caes fuera de orden, caes fuera de un sistema espiritual que está diseñado para expandirse, sino que también te vas a levantar contra Dios mismo. Y hay personas que no saben por qué muchas veces se salen Hay personas, supongamos, que trabajan y dice la Escritura, tiran todo su jornal en un saco y pareciera que tuviera roto ese saco y no terminan cosechando nada. Como la Torre de Babel, que quiso levantarse con un montón de esfuerzo, pero que nunca logró llegar a la cima porque se llenó de confusión. Y hubo confusión porque decidieron ser igual a Dios, decidieron levantarse contra la autoridad que venía sobre ellos. La pregunta que hoy quiero hacerte es la misma que le hice a los muchachos. ¿Cuáles son las autoridades de tu vida? Comenzá a repasar en tu corazón. ¿Qué autoridades tenés? Este es un pastor que trabaja bajo autoridad. Y también como ministerio buscamos estar hermanados con otras congregaciones con las cuales nos relacionamos. Pero también en mi vida soy una persona que estoy bajo autoridad. Estoy bajo autoridad económica, en muchos aspectos tengo que responder a los requisitos legales de la economía. Estoy bajo autoridad en ámbitos de salud, porque muchas veces tengo que reconocer que estoy desfasado en ingestas, en prácticas, en modelos. ¿Cuáles son aquellas autoridades en tu vida que hoy te está costando reconocer? ¿Sabes que la obediencia es lo único que va a moldear un corazón por medio del cual puedas hallar gracia delante de Dios? Es difícil que una persona desarrolle humildad si primero no aprendió obediencia. Es muy difícil que una persona desarrolle un carácter apropiado al reino de Dios si primero no aprendió obediencia. La obediencia formatea tu vida, permite que puedas presentar un sacrificio. ¿Saben?
Ninguno de ustedes puede presentar su vida en sacrificio a Cristo por su propia voluntad. Nadie sabe cómo hacerlo. ¿Cómo morís en una cruz espiritual? Tenés un montón de formas. Bueno, yo renuncio hoy a comer con mi familia, son las 2 de la tarde y renuncio a comer el asado de todos los domingos y eso para mí es una cruz. No, eso para vos no es una cruz. Eso es una decisión que hiciste porque considerás que comés espiritualmente acá. Pero la cruz pasa por otro lado. La cruz pasa por el quebrantamiento de tu altivez. La cruz pasa por el quebrantamiento de tu ego. La cruz pasa por un montón de otros aspectos que muchas veces no lo tomás en cuenta y que no querés pasar. Aprender a morir tiene que ver, dentro de muchas otras cosas, con aprender a obedecer. Y este fue el diseño que Jesús nos dejó legado. Obedecer. Oigan, yo no estoy diciendo esto para que usted obedezca a un hombre, porque esta es una iglesia obediente. Serían contados los casos que podría mencionar de una rebeldía. Y es una rebeldía de ignorancia. Pero hay muchas áreas de tu vida donde este pastor no es autoridad. Y sí tenés autoridad. Y también, ¿sabes qué? En la medida que te sujetes a esa autoridad, vas a tener autoridad. Porque se te delega autoridad en el momento que te conectás a la autoridad por medio de la obediencia. En el momento que te volvés vaso, es que podés ser llenado con esa unción. Pero si vos crees que tenés autoridad, ¿cómo vas a entregar? ¿Cómo vas a gobernar si no estás conectado a la fuente de energía? Es como que de repente yo agarro un pedazo de cable, agarro un pedazo de cable, lo conecto, ese cable le pongo un enchufe de un lado, le pongo, vieron macho y hembra, así se dice, ¿no? Es un macho de un lado, una hembra del otro lado, y ahora digo, lo quiero conectar, quiero que ande. Pero por más que tengas todo el sistema, por más que sepa cómo funciona, no está conectado a la fuente de poder. No hay autoridad, no va a funcionar. No importa qué tan bien andes, no importa si te sabes toda la teología, no importa si te sabes la Biblia de memoria, no le importa a Dios qué tan conocedor sos de las Escrituras. Lo que más importa en el cielo, ¿a qué autoridad estás conectado? Los fariseos tenían conocimientos tremendos de las Escrituras. A lo largo de la historia se han levantado personas, pero tremendas en conocimiento de Escrituras. Y el problema que tenemos es que creemos que eso nos da autoridad. No, no te da autoridad. La escritura es escritura. Lo que te da autoridad es la palabra, que es muy diferente a la escritura. A veces la escritura es usada por muchas personas para levantarse contra la palabra. La palabra es lo que sale de la boca de Dios. Lo que le da de comer al hombre es toda palabra que sale de la boca de Dios. Ni siquiera es bíblico que tengamos una Biblia. Es bíblico tener escritos de los profetas. Acepto la Biblia, la vivo la Biblia, amo la Biblia, pero quiero que entendamos que la autoridad no te la da algún entendimiento básico sobre formatos evangélicos. La autoridad te la da estar conectado en humildad. ¿Y para qué querés autoridad? Para poder hablar y que la gente diga, wow, ¿qué sentido tiene que yo pueda hablarles todo esto, ir a mi casa y que sea un desastre? ¿Qué sentido tiene decirle que Cristo tiene poder y ando viviendo en la miseria? ¿Qué sentido tiene para mí eso? ¿Por qué moriría y me desgastaría por un evangelio que no tiene funcionalidad? Ese fue uno de los parámetros por los cuales muchas personas terminaron creyendo. Nadie entendía cómo alguien podía morir. O sea, ¿por qué la leyenda de que Jesús no había muerto, o mejor dicho, no había resucitado, fue inválida para los contemporáneos de los apóstoles? Porque ellos estaban muriendo. ¿Quién moriría por un evangelio que no era cierto? ¿Quién entregaría su vida en las fosas de los leones si nunca lo habían visto resucitado a Cristo? O sea, ellos estaban entregando su vida porque habían visto. Lo que hemos visto y oído, eso transmitimos. Pero cuando vos no ves, por eso yo les digo, tienen que ver la gracia. Cuando no ves, es muy fácil salir corriendo. Cuando vos no ves, buscás la alternativa más fácil que ves. Cuando no ves a Cristo, cuando no ves esa autoridad, te es fácil salir para el otro lado. Bueno, hasta acá aguanté. Hasta acá llego, hasta acá llega mi devoción a la iglesia. Hasta acá llega mi devoción a la Escritura.
Claro, cuando la palabra no te sostiene y lo que te sostiene son un montón de versos impresos en una edición, vaya a saber de qué texto, es fácil salir corriendo desde ahí. O sea, no es que sea fácil, sino que la primera tendencia va a ser salir corriendo desde ahí. El tema es cuando la palabra te sostiene, cuando la palabra que sale de la boca de Dios te llena y te dice, va a estar todo bien. Y algo te llena adentro, se te hiergue el pecho de energía y vos decís, voy con toda para adelante. ¿Viste? Son esas experiencias que la gente te dice, no sé de dónde saqué fuerza, pero crucé lo que tenía que cruzar. Ese es el momento donde la palabra te sostiene. Pero nada de esto funciona si nosotros no aprendimos a estar bajo autoridad. El mayor desafío del hombre es aprender a estar bajo autoridad. Fíjate qué antagonismo de un mundo que te propone rebeldía y te propone gobierno en sí mismo. Qué antagonismo de un mundo que te propone ser independiente. Que te propone un Superman. El otro día pensaba, ¿no? Porque leía la historia de los creadores de Superman. Saben que murieron en la pobreza y en la miseria. Los dos creadores de Superman los estafaron. Y los cómics le robaron toda la gloria. Le dieron creo que $50.000 contra los miles de millones de dólares que facturaron los personajes. Y por un momento empecé a sentir qué injusto, pobres hombres, qué lástima vivir en esto. Y el Señor me habla y me dice, así es todo aquel que osa presentar un antimodelo de Cristo. Así termina. Presentaron un antimodelo de Cristo. Y hoy esta ficción de superhéroes está llenando la cabeza de miles de jóvenes. Porque está bien, no son tan tontos como para creer que van a salir volando y se tiran de algún techo. Pero la mayoría de ellos cree que tiene que hacer justicia por sus propias manos. Porque todos estos antihéroes, mejor dicho, todos estos héroes mundanos son personajes justicieros en sí mismos. Batman es un justiciero, perseguido por la policía. Superman es la Liga de la Justicia, con todo, pero son justicieros en sí mismos. Hace poco salió como Marvel presentaba una guerra entre los que se sujetaban a la justicia y los que se rebelaban. Tony Stark se muere, ya te dije. Ahora, cuando nosotros empezamos a aceptar eso en nuestra vida, te guste o no te guste, es cuando empezaste a aceptar el modelo que el mundo está presentando. Y se empieza a dibujar de muchas formas. ¿Te parecería una tontería un juego de Marvel? Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que estás formateando tu cabeza desde el pensamiento de que vos podés hacer justicia por tus propias manos y que vos podés hacer justicia en tu propio crédito, en tu propio entendimiento. Somos jueces para ministrar lo que Dios quiera juzgar, pero no nuestros hermanos. Porque ellos también son jueces. Un juez no tiene autoridad para juzgar a otro juez, necesita un juez superior entre ellos. A eso se le llama jury. Tremendo, nunca había leído este pasaje. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico. Escucha, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Eclesiastés 10:20. Creo que tenemos que volver a repasar nuestro concepto de autoridad. Para nosotros es una bendición, sea quien sea. Y puede haber sido injusto, puede haber sido un tirano, puede haber sido muchas cosas. Pero no me importa porque no estoy sujeto a una persona. Estoy sujeto a la unción que porte esa persona. Y llegado el momento, la autoridad de Dios se va a manifestar en mi vida para que yo pueda hacer justicia. No a esa persona, sino vivir en justicia, porque esto haya gracia delante de Dios.